Compa, ¿no te pasa que juegas con un campeón mago y tiras todo tu combo y el rival ni se despeina? No revientas como ese video que viste antes de jugar. Eso pasa porque no entiendes la penetración mágica. Y hoy te lo voy a enseñar facilito para que pases de dar cariñitos a farmear campeones. Aquí te tengo tu cariñito. E incluso te daré un dato secreto sobre una estadística que muy pocos conocen para que la uses a tu favor y ganes tus rankings. Así que sin más dilución empezamos por definir qué es la penetración mágica. Esta es la cantidad de resistencia mágica que ignoramos cuando hacemos nuestro daño mágico, la cual puede ser de dos tipos, plana y porcentual. Cabe destacar que todos los campeones en el juego tienen 0 de penetración mágica, la cual obtenemos mediante ítems, runas o incluso habilidades y pasivas de campeones. Y también hay que agregar que si un campeón tiene 0 de resistencia mágica, la penetración va a quedar NSPN, es decir, no sirve para nada. Ahora, contrario a lo que sucede con la letalidad y la penetración de armadura, de la cual te dejo un video en la tarjeta y en la descripción, la gran mayoría de ítems de daño para magos en el juego añaden penetración de magia porcentual, es decir, casi todos dan 7% de esta estadística, y algunos penetración de magia plana. Así que ahora iniciaremos por definir estos ítems de forma rápida. Tenemos el Rabadon, el Liandry, el Liche, el Eco de Luden, el Agrietador, el Relay, la Corona, el Báculo del Arcángel, el Morelo, que es el cortacuras para magos, el Proyector Psíquico, el Horizonte, el Cosmic Drive, la Vara de las Edades, el Mejai y el Reflector. Todos estos ítems que acabo de mencionar añaden 7% de penetración de magia porcentual. Diferente a estos ítems tenemos el Orbe del Infinito y el Soul Stealer, los cuales añaden 15 de penetración magia plana, y las botas de maná que dan 8 de esta estadística. Antes de continuar con el video, dejar tu like, suscribirte para así apoyar y traer muchos más videos al canal. Entonces tú como mago vas a llevar varios ítems de magia y casi todos te darán penetración de magia porcentual, la cual será perfecta para hacer tu daño a campeones con mucha resistencia mágica. Por ejemplo, tanques que usen ítems como la fuerza de la naturaleza o el amaranto. Y la penetración de magia plana será perfecta para reventar de un combo a campeones blandos como ADCs o campeones con poca resistencia mágica. Así que armemos una build aquí de rapidez. Como podemos ver, armé una build con Lisandra en la cual tenemos 5 objetos que añaden penetración de magia porcentual de a 7% cada uno, que en total hacen un 31%. Recuerda que lo porcentual se multiplica entre sí, no se suma. En otro video enseñaré cómo se calcula esta estadística. Y además tienes 3 ítems que añaden penetración de magia plana y suman 38 de esta. Así que si por ejemplo enfrentas a un mundo que a nivel 12 tiene 60 de resistencia mágica base y se compra el amaranto que añade 60 de resistencia más, ignoraremos la pasiva para el ejemplo, tiene 120 en total, entonces le vas a reducir el 31% por la penetración porcentual y 38 de penetración plana. Entonces ya ves todo lo que le bajas. Y si es con un tanque, imagínate un campeón blando que no se buildea resistencia mágica, ahora sí vas a reventar. Pero falta algo por mencionar de esta build, y cuando te hablé de los ítems, si te das cuenta no te hablé de la malignidad. Y aquí es cuando se viene el datazo importante secreto, y es que existe una estadística que se conoce como reducción de resistencia mágica. Y no es lo mismo, pues no, compa. Recuerda que la penetración ignora y la reducción reduce la resistencia en su totalidad, sin hacer cálculos ni nada. Y este también puede ser porcentual y plano. En el juego pocas cosas aplican reducción de resistencia mágica, pero uno de ellos es la malignidad, ya que reduce 10 puntos de esta. Y el truco está en que las reducciones y penetraciones se aplican en orden, y las reducciones se aplican primero. Así que volviendo al ejemplo, antes de aplicar la porcentual y la planas, entra primero la reducción que aplica la malignidad, la cual disminuye 10 puntos, sobre lo cual entra la penetración porcentual y luego la plana. ¿Ya lo notaste? Tu daño AP es muchísimo más duro. Lo malo es que por ahora la malignidad es el único ítem que da reducción de resistencia mágica, ya que el resto proviene de campeones y sus habilidades como lo son Corki, Evelynn, Jace, Kayle, Mordekaiser, Rumble y Zoe. Y si el rival es un campeón blando, pues hagamos un ejemplo. Tomemos un Varus nivel 13, aquí tiene, que tiene 41 de resistencia mágica y no tiene ítems que lo aumenten, simplemente anda con el puro daño.
Entonces con esta build le bajamos 10 puntos totales, luego entra la penetración porcentual y luego la plana. Así que lo dejas al descubierto. Entra todo el daño derecho y por ende lo explotarás. Qué bello explotar rival. Así que en conclusión, casi todos los ítems para magos añaden 7% de penetración porcentual y algunos plana. Así que vas a tener para repartir tanto a campeones con mucha resistencia mágica como a campeones blandos con tus builds. Y la reducción es vital para reducir el total de la resistencia antes de aplicar nuestra penetración. Así que todo nuestro daño AP va a pegar mucho más duro hacia nuestros rivales. Así que compa, esto ha sido todo el video. Este fue un poco más largo porque había más cosas por explicar y quería resumirlo de la mejor manera posible. En el video anterior agradecía por haber alcanzado los 150 suscriptores y ahora ya somos casi el doble. Así que muchas gracias por su apoyo y así traeré mucho más contenido para el canal. Así que suscríbete, dale a like y nos vemos la próxima.